Ayer Irene Montero era abordada en la calle durante el aquelarre del 8M. Por cierto, ¿habéis visto que Begoña Gómez no tiene ningún problema para poder circular por las calles? Que nadie se acerca a decirle, oiga Begoña, ¿de qué coño va todo esto? ¿Qué está pasando? Esto de los asuntos, de las mordidas, ¿sí? ¿Qué pasa? ¿Por qué su marido no está en España en un momento en el que se está amnistiando a esta gente? Nadie le pregunta por nada. Oye, esto de la línea aérea, esto del instituto este, ¿qué es todo? Nadie le pregunta nada. Nadie le pregunta nada. La extrema derecha. Cuidado que si llega la extrema derecha, nadie le pregunta nada. A Begoña Villacís casi la hacen abortar en la pradera de San Isidro. A Cristina Cifuentes prácticamente le comían la oreja literalmente a un palmo de la cara, pero a esta gente nadie le pide cuentas de nada, nadie le pide explicaciones. Ayer le preguntaban a Irene Montero, le sacaban el tema de Isabel Díaz Ayuso, y esto es, atención al esperpento de Irene Montero, porque esa risa tan fingida, no sé de dónde la ha sacado. Imagino que se ha retrotraído al pasado, al 2000, 2001, 2002, cuando teníamos Emule, ¿recordáis el Emule? Que era para descargar contenido, pues se ha descargado una risa, porque no sé si esta es la suya. Atención a las palabras que tenía Irene Montero hacia Isabel Díaz Ayuso. Dentro cabecera y vemos a la grande de España. Pues yo le diría, amiga, date cuenta, ¿no? No va a venir a la mani, me parece, Ayuso. Pero amiga, date cuenta. Es lo que le decimos las feministas cuando una persona, especialmente una mujer, pues está viviendo situaciones de discriminación por ser mujer, pero a lo mejor no se da cuenta o incluso lo justifica. Así que, amiga, date cuenta. Esto es lo que siempre digo, la mujer que es libre, la mujer que no está sometida al rodillo feminista y que no está sometida a esta panda de descerebradas, siempre va a recibir la acusación de que está sometida al heteropatriarcado pero no se ha dado cuenta. Os la voy a poner otra vez para que veáis esa risa, que es la primera vez que escucho a esta señora reírse así. Si es verdad que se ríe así en la intimidad, igual puedo entender el porqué o los porqués de esas inclinaciones de Pablo Iglesias a dormir fuera de casa. Pues yo le diría, amiga, date cuenta, ¿no? No va a venir a la mani, me parece, Ayuso. Pero amiga, date cuenta. Es lo que le decimos las feministas cuando una persona, especialmente una mujer, pues está viviendo situaciones de discriminación por ser mujer, pero a lo mejor no se da cuenta o incluso lo justifica, así que... No va a venir a la mani, ¿no? No va a venir, Ayuso no va a venir. Mira, Irene, ¿sabes lo que te pasa? Primero, que tienes una grandísima envidia a Isabel Díaz Ayuso. Grandísima envidia. A ti te encantaría ser Isabel Díaz Ayuso y teñir todo Madrid de rojo. Pero has tenido que ver cómo Isabel Díaz Ayuso teñía todo Madrid de azul. Yo prefiero eso, ¿eh? Prefiero que se tiña del azul de Ayuso a no del rojo de Podemos. Hubiera preferido que hubiera habido ahí unos equilibrios con el verde de Vox. Pero Isabel Díaz Ayuso es una tipa a la que podría recriminarle muchas cosas, pero es que ¿sabes qué pasa? Que cuando apareces tú en escena, amiga, cuando apareces tú en escena soy el más ayusista. Porque no hay mujer, Irene Montero, que me repugne más que tú. Si yo tuviera una hija, Irene, siempre le pondría vídeos tuyos. Siempre. Pero siempre, siempre, siempre. Yo tenía un profesor de cine que me decía, mirad, hay que ver mucho buen cine. Cuanto más buen cine, mejor para saber cómo se hacen las buenas películas, pero no está de más ver malas películas para saber lo que no se debe hacer. Yo siempre le pondría a mis hijas tus vídeos, porque para mí, Irene Montero, eres la hez por antonomasia. Eres una descerebrada con ínfulas a la que le han dado un carguito y la que ha sido todo lo contrario de eso que Pablo Iglesias, no sé si es marido, no sé Irene qué es Pablo Iglesias tuyo. Pablo Iglesias salía en La Sexta Noche hace años diciendo que Ana Botella es ese tipo de mujer que solamente está donde está porque es la mujer de, sin ningún tipo de oficio ni de beneficio. Ana Botella, relaxing cup of café con leche. Además tu noviete, el padre de tus hijes, Irene, decía esto de Ana Botella, relaxing cup of café con leche, para tratar de ridiculizar a Ana Botella. Y luego vimos a Pablo Iglesias hablando inglés. ¿Recuerdas? Mira, recuérdalo conmigo, Irene. A political struggle is a struggle for the meaning of the words. You have to fight with the words. You can be a
a caricature. You can be a something ridiculous, all left militant, alone all the time, crying against capitalism and nobody understands. Irene, date cuenta, tú que dices, nosotras las feministas lo que decimos a las que no se dan cuenta que están bajo el heteropatriarcado es, amiga, date cuenta. Amiga, date cuenta tú, Irene, date cuenta tú. El novio que tienes, el padre de tus hijas, cuando era profesor, le decía a las alumnas que las esperaba refrescándose en el baño, Irene. Irene, mira, el novio de tu noviete, el padre de tus hijas, tuvo un asunto con una tal Dina Busselham, ¿recuerdas? A la crisis en la pareja se suma la polémica de las fotos íntimas de Dina Busselham, su exasistente en el Parlamento Europeo. Hablando de asistentes, Irene Montero, es que claro, hay tanto que ponerle a mis hijas para que no sean eso, para que no se conviertan en la hez por antonomasia. Tú, a tu asistenta, le decías que saliera por la mañana para calentarte el coche, tú, la de la casta, la que venías a revolucionar el gallinero, y al final eres una pobre gallinita, Irene Montero. Mira qué pareado me ha salido. Entre ambos habría habido una amistad especial entre tu novio, entre el padre de tus hijas y Dina Busselham, que acabó turbiamente, hasta el punto de que ella denunció el robo de su móvil y resulta que lo tenía Pablo Iglesias. El que era hasta ahora vicepresidente del gobierno tardó algunos meses en devolverle el móvil a Dina y cuando lo hizo la tarjeta del aparato no funcionaba. A lo mejor es que el aparato de Pablo Iglesias tampoco funcionaba y por eso tú tienes tanta mala baba. Irene Montero. Lo que causó más revuelo de todo esto es que Iglesias dijo que se quedó el móvil tanto tiempo a espaldas de Dina para protegerla, porque tú, Irene, le dices a las mujeres, amiga, date cuenta, pero tu novio, el padre de tus hijas, para proteger a algunas mujeres con las que presuntamente ha tenido ahí acercamientos muy íntimos, muy hard techno, pues se queda las tarjetas SIM de esas personas, se queda con sus teléfonos para proteger a las mujeres, porque, Irene, tu marido decía en un chat que a Mariló Montero la azotaría hasta que sangrara. Tu marido, el feminista. Irene, el que te ha puesto donde tú estás, Irene. Irene, tú estás donde estás porque tu marido, el de la chepa, el de la boca que parece un estercolero, ese, el que pedía justicia proletaria y sembrar la violencia por las calles, ese, Irene, ese hombre que es el padre de tus hijas, ese señor, el pocos huevos, el que decía que a él le gustaba hacer la política con cojones, pero luego se acojonaba cuando le ponían coletas rata en la carretera. Ese, Irene, el que se jactaba de haberle roto la cara a un lumpen de una clase social muy inferior a la suya, decía, ese señor es un machista de catálogo, Irene, y ese te ha puesto a ti donde tú estás, Irene. Y por eso tanta rabia te da Isabel Díaz Ayuso. ¿Entiendes o no entiendes? Porque, Irene, tú decías que era violencia política lo que te dijo Carla Toscano en el Congreso. Te dijo, lo único que ha estudiado usted en profundidad ha sido a Pablo Iglesias. Y tú, muy campanuda, decías, estos fascistas no pasarán, no lo eliminen del diario de sesiones, que conste para que las que vengan detrás de mí sepan que un día... Irene, si tú hubieras sufrido la mitad de violencia que ha sufrido Isabel Díaz Ayuso, la mitad de insultos que sufre Rocío Monasterio, la mitad de violencia que sufre Rocío Monasterio cuando va a un campo de fútbol del Rayo Vallecano, que por cierto no te he visto salir ahí para defender los derechos como mujer de Rocío Monasterio, tú, Irene, te cagarías encima. Irene, pero la buena noticia, Irene, es que no podría apestar peor de lo que ya apesta tu asquerosa existencia, Irene Montero. Porque tú has venido a este país, tú viniste a la vida para no sé qué objetivo, no sé con qué tipo de pretensión, y terminaste valiéndote y sirviéndote del erario público, simplemente sembrando odio a cada palabra, Irene Montero. Y van 4 viejas a verte, a decir que eres una revolucionaria y que eres muy buena chica, porque son aquellas nostálgicas de la pasionaria y tú piensas que tienes un séquito de personas que te secundan cuando en realidad lo que tú generas, lo que tú proyectas, Irene Montero, es un absoluto desprecio. Das asco, Irene Montero. No por ser mujer, sino por ser despreciable, porque tú asqueas. No por tu condición de mujer, insisto, que por cierto, ni siquiera sabes lo que es una mujer. Tú dices en este vídeo que vosotras, las feministas, a las mujeres que no se dan cuenta le decimos, date cuenta. Irene, date cuenta de que Pablo Iglesias tenía una tarjeta SIM y decidió destruirla porque las imágenes que había en la tarjeta SIM presuntamente no eran las más apropiadas para un hombre casado y con hijos. Date cuenta tú, Irene. Date cuenta tú.
Tras todo este embrollo, ella fue puesta como directora de un medio online afín a Podemos, llamado Última Hora, es decir, un panfleto. Tras esto, Dina comenzó a exculpar a Iglesias sobre el robo del móvil. Qué raro, Irene Montero. Yo sé que no eres muy inteligente, pero más o menos te da para esto. ¿Cómo puede ser que Pablo Iglesias tenga un móvil que aparece roto después, aparece todo destruido, no se puede ver qué hay en esos archivos, y a la mujer implicada en el tema, la que decía me han robado el teléfono y lo tiene el Chepas, resulta que de repente le pone un medio online, la pone como directora? Tú dices, date cuenta, pero ni siquiera sabes lo que es una mujer. ¿Te acuerdas que tú decías lo que era una mujer? Irene Montero, amigos, decía que una mujer era esa que sufre, la que está perseguida, y alguien le pintaba la cara. Y claro, esta gente, cuando va a un medio afín, a un podcast en el que cree que no le van a dar mucha caña, se relaja y entonces sucede esto. Ser mujer es tener una posición en la sociedad de desigualdad frente a los hombres. ¿Y lo pondrías así en el diccionario? En plan, bueno, mujer, no sé, que tiene... nunca me han pedido el ejercicio de hacer una definición de la RAE, pero vale, acepto el reto. Pero lo que me dices es como podríamos poner persona que sufre de más violencia, que sufre de más pobreza, persona que sufre de más discriminación. ¿Eso sería la definición de mujer? Sí. Desde luego, mucho más que tener determinadas características biológicas o características femeninas por excelencia que nadie sabe listar. Hay muchas. Que nadie sabe listar. No. Así que ser una persona perseguida, violentada, esas sí son características de una mujer, pero sin embargo las biológicas, las de la ciencia, son características que nadie sabe listar. Irene, eres muy tonta. ¿Entiendes? Llega un momento en que tu discurso, que a priori entiendo que lo tejes para poder comer cocos, hay un momento en que de tanto repetir estupideces para estúpidos, tú misma acabas convirtiéndote en tu propio muñeco. Irene, eres muy estúpida, corazón. ¿Cómo puedes decir lo que acabas de decir? ¿Cómo puedes decir que no se pueden listar las características por las que la biología te dice qué es una mujer y qué no? Pero veréis, porque ahora el zasca es sideral. Las mujeres que no cumplen con esas características, con una o con varias. Pero entonces, por ejemplo, tú no entrarías en esta descripción de mujer que me estás diciendo. ¿A qué te refieres? Porque es una persona... Sabe perfectamente a qué se refiere. Lo que pasa es que no sabe qué le va a responder. Sabe a qué se refiere. Tú acabas de decir que son las que están perseguidas, las que no tienen los mismos derechos, etcétera, etcétera. Y ahora le dice el señor del podcast. Una que tiene un acceso público, cierto poder adquisitivo, que no es tan discriminada porque es una persona que ha llegado a ciertas cuotas de poder. Mañana buscaré el vídeo completo y veré la respuesta que le da Irene Montero, porque tiene que ser tremenda. Irene, tú eres una pobre mujer que está tan muerta de miedo y que tiene tantos complejos y que se siente tan inferior que solo te queda ladrar, Irene. Porque tiene que ser duro, Irene, verse de repente fuera de todo puesto del poder que tú hubieras querido abarcar. Tiene que ser duro para ti ver que tienes a un esmirriao, a un fanático de catálogo, a un machista de libro que te desprecia. Saúl, pero ¿Pablo Iglesias desprecia a Irene? Porque eso que dice la prensa de que anda con una, con otra... ¿En qué momento se ha visto despreciar a Irene? Bueno, pues os dejo con unas imágenes muy bonitas en un Vista Alegre. Así es como Pablo Iglesias, el feminista, mandaba callar, exhortaba a Irene Montero para que se callara la puta boca, como diría Pablo Iglesias, porque él es muy de política con cojones. Así mandaba Pablo Iglesias Turrión que guardara silencio a la buena de Irene Montero. Pobre Irene Montero. Pobre Irene Montero. Date cuenta, amiga, date cuenta. Irene, tú seguías llamando maltratador a un hombre cuando la justicia había dicho que no lo era. Tú defiendes a una secuestradora de niños. Irene, tú eres una hija de Castro. Tú eres una hija de Stalin. Tú eres la que se abraza cuando él quiera llegar a casa alguna noche, tal vez oliendo al perfume de otra. Eres la que se abraza a un hombre que abraza a terroristas, que abraza a secuestradores. Irene, esa es tu existencia, esa es tu vida.
Tu vida solamente tiene una línea y solamente se mantiene en equilibrio si desprende odio. Lo único que tú has sabido hacer es generar odio, Irene Montero. Tuviste que pagarle 18.000 euros a ese hombre porque el juez te dijo, ya hemos dicho que este señor no ha maltratado a nadie, que la que secuestró a los niños fue María Sevilla y tú tardaste en pagar. Porque aquí en este país, como no hay ley... ¡Ay, Irene Montero! Date cuenta, amiga. Date cuenta. ¿Cuánto tiempo lleva Pablo Iglesias sin pasar por casa? Tú decías que tenías que pedirle ayuda a tu madre para cuidar de los niños, porque Pablo Iglesias no te la brinda. Es que hay mucha mujer en el gallinero, ¿verdad, Irene? Hay mucha mujer. Y claro, al final, tú no eres la más fea del corral, pero uno pues se aburre de todo. Uno quiere novedades. Irene, qué pena. Qué lástima que todo lo que respiras sea odio. Espero que durante tus embarazos no sintieras tanto odio y tus hijos no estuvieran en ese entorno tan tóxico. Yo lo espero. Yo me alegré mucho cuando tus hijos salieron adelante. A diferencia de vosotros, Irene, a diferencia de la escoria como vosotros, que se alegran por las desgracias ajenas y que le desean el mal a todo hijo de vecino que no sea de la cuerda, yo cuando tus hijos salieron adelante, que lo pasasteis tan mal, yo me alegré. Y muchos otros de la derecha, Irene. Qué pena, Irene. Pero, Irene, date cuenta, amiga. Date cuenta. Estás a tiempo todavía de rehacer tu vida. Puedes hacer cosas grandes todavía. Puedes pedir perdón a todas las mujeres a las que humillas con tu simple presencia, Irene. Puedes pedir perdón a todas las niñas y a todas las chicas y a todas las mujeres que han sido abusadas, violadas o agredidas por hombres, pero que como el hombre en cuestión o los hombres en cuestión no eran los que te interesaban, no han tenido ningún apoyo por tu parte. Puedes pedir perdón a la niña abusada por el marido de Mónica Oltra que tratasteis de encubrir. Puedes pedir perdón a las menores tuteladas del gobierno balear bajo el mando de Francina Armengol que tratasteis de encubrir. Puedes pedir perdón todavía, Irene, estás a tiempo de que lo que esputas simplemente sea estulticia y no tanto odio. Un tonto puede vivir, Irene. Incluso puedes ganarte el cariño de la gente siendo estúpida. Pero si sigues sembrando odio, Irene, no te va a querer nadie. No te va a querer nadie, Irene. Yo lo siento por tus hijos, que ya les pones con faldas por aquí y faldas por allá. Lo lamento por ellos, por las infancias. Irene, porque tú has dicho que los niños, las niñas y les niñes tienen que poder decidir con quién mantener relaciones íntimas siempre y cuando tengan o den el consentimiento. Y si yo me imagino siendo padre de un niño y pensando que tú quieres decirme a mí y a mi niño que él decida cuándo quiera tener relaciones íntimas, siempre y cuando sea con su consentimiento, pues Irene, no se me genera amor en el pecho hacia ti, ¿entiendes? Me salen palabras más gruesas, mucho más gruesas, infinitamente más gruesas de las que en este momento te puedo estar dedicando. Que no son gruesas, son realidades, son hechos, Irene. Entiendo que esto no es delito de odio, ¿no? Decirte que me pareces un ser repugnante, entiendo que no es delito de odio, solamente faltaría que yo no pudiera dar mi opinión. Estás a tiempo, Irene. Date cuenta. Date cuenta, Irene. Date cuenta, amiga.